Imagina abordar el barco más famoso del planeta. Lujo absoluto. Música en vivo. Comida elegante. Habitaciones que parecían hoteles. Tecnología avanzada para su época. Y una promesa que se repetía por todas partes, era prácticamente imposible hundirlo. Miles de personas subieron creyendo que iban rumbo al futuro. Nadie imaginaba que muchos también iban rumbo a su final. Porque la historia de la RMS Titanic no es solo la historia de un naufragio. Es la historia de confianza excesiva, de decisiones pequeñas que se acumularon, de clases sociales, de heroísmo y de una noche helada que cambió al mundo para siempre. A comienzos del siglo XX las grandes potencias competían por industria, tecnología, prestigio y también por dominar el océano. Las navieras querían barcos más rápidos, más lujosos y más grandes. Así nació el RMS Titanic, construido por Harland and Wolff para la White Star Line. Era enorme para su época, elegante e imponente. Un símbolo de progreso. Tenía piscina, gimnasio, escaleras majestuosas, salones de lujo y restaurantes finos. Para muchos ricos era una extensión de su estatus. Para inmigrantes era la puerta a una nueva vida en Estados Unidos. El Titanic llevaba una mezcla única de personas, millonarios famosos, empresarios, trabajadores, familias completas, tripulación especializada y cientos de personas que soñaban con empezar de nuevo. En primera clase había alfombras gruesas, vestidos elegantes y cenas refinadas. En tercera clase había maletas humildes, esperanza y nervios. Todos iban en el mismo barco, pero no vivirían la experiencia de la misma manera. El 10 de abril de 1912 el Titanic zarpó desde Southampton. Miles observaban la salida. El barco parecía una ciudad flotante. El ambiente a bordo era optimista, música, conversaciones, paseos por cubierta, niños jugando y personas admirando el mar. Parecía un viaje perfecto. Pero incluso al inicio hubo señales. Al salir del puerto, el movimiento del Titanic casi provoca una colisión con otro barco debido a la succión generada por su tamaño. Se evitó. Fue una advertencia ignorada. Parte del mito del Titanic era su diseño. Tenía compartimentos estancos, puertas de seguridad e ingeniería avanzada. Muchos creían que podía resistir daños severos. Con el tiempo nació la idea de que era inundible. Aunque esa frase fue exagerada después, sí existía una confianza enorme en su seguridad. Y cuando la confianza se convierte en arrogancia, el peligro aumenta. Aquí empieza la cadena real de errores. No fue una sola causa. Fueron varias pequeñas decisiones. El barco navegaba rápido en una zona conocida por presencia de hielo. Llegaban advertencias de icebergs por radio. Algunas fueron recibidas. Otras no tratadas con suficiente urgencia. Era abril, aguas frías del Atlántico Norte, noche oscura y un mar extrañamente calmo, sin olas rompiendo contra los icebergs, lo que hacía más difícil verlos. Y aún así, se mantuvo la velocidad. La noche del 14 de abril de 1912 cayó con un frío intenso. Muchos pasajeros dormían. Otros conversaban. Algunos jugaban cartas. La orquesta seguía sonando. En la cofa, los vigías observaban la oscuridad sin binoculares disponibles, dependiendo solo de la vista. De pronto apareció una sombra enorme adelante. Iceberg. La orden llegó rápido, girar, motores atrás, maniobra inmediata. Pero el Titanic era gigantesco. No respondía como un bote pequeño. El casco rozó el iceberg. No pareció una explosión. Muchos apenas sintieron una vibración extraña. Pero debajo del agua, el daño era mortal. El iceberg abrió múltiples secciones del casco. El diseño podía soportar algunos compartimentos inundados, no tantos. El agua comenzó a pasar de uno a otro, lenta al principio e imparable después. Los ingenieros revisaron, hicieron cálculos y entendieron algo brutal: el barco se iba a hundir. No en minutos, pero sí en pocas horas. Muchos pasajeros no creían el peligro. ¿Cómo iba a hundirse el Titanic? Era impensable. Algunos seguían dentro. Otros no querían salir al frío. Muchos no entendían la urgencia. Y aquí apareció otro problema histórico: no había suficientes botes salvavidas para todos. En parte por normas antiguas, en parte por estética y en parte por confianza excesiva.
Se comenzó a evacuar con prioridad de mujeres y niños. Pero el acceso no fue igual para todos. Pasajeros de primera clase tenían cercanía, información y ventajas. Muchos de tercera clase enfrentaron barreras físicas, confusión lingüística y desorganización. El desastre también mostró las desigualdades de su tiempo. Mientras algunos subían a botes medio vacíos, otros buscaban salidas desesperadamente. Imagínalo por un momento. El frío cortando la piel. La inclinación creciente del piso. Objetos deslizándose. Gente corriendo. Niños llorando. Tripulantes tratando de mantener el orden. Y en medio de todo, la orquesta siguió tocando durante parte del hundimiento, según múltiples relatos. Un intento de calmar el pánico. Eso convirtió la tragedia en algo aún más surrealista. Con el paso del tiempo la proa comenzó a hundirse más. La popa se elevó. Las luces fallaron. Hubo gritos. Oscuridad. Finalmente, el barco se partió y desapareció bajo el océano. El RMS Titanic se fue al fondo del Atlántico. Quienes quedaron en el agua enfrentaron temperaturas letales. El frío extremo mató en minutos a muchos. El RMS Carpathia respondió a las señales de auxilio y llegó horas después. Rescató sobrevivientes en botes. Pero para la mayoría ya era demasiado tarde. Más de 1.500 personas murieron. ¿Cuál fue el verdadero error? No fue solo el iceberg. Fue la suma de factores: exceso de confianza, velocidad alta en zona peligrosa, advertencias subestimadas, pocos botes, mala preparación para evacuar, desigualdad social y creer que la tecnología había vencido a la naturaleza. Ese último punto quizá fue el más grande. La tragedia impulsó nuevas reglas marítimas, más botes salvavidas, simulacros, mejor comunicación por radio, patrullas de hielo y normas internacionales de seguridad. La sangre de esa noche se convirtió en lecciones para el futuro. Hoy, más de un siglo después, el Titanic sigue en el fondo del mar. Silencioso. Oscuro. Partido. Pero su historia sigue flotando. Recordándonos algo incómodo: a veces no nos destruye una gran catástrofe repentina, sino pequeñas decisiones equivocadas tomadas con demasiada confianza. Y esa lección nunca dejó de ser actual.